Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a nuestro segundo bloque de noticias en Pulso Latino. Anoche se realizó una jornada festiva en donde muchos locales y turistas estuvieron disfrutando de la calle Grande con música y un ambiente navideño. Los visitantes compartieron junto a diferentes ministros esta fiesta en la calle principal. Después de que el ministro Otmar Duber junto a la Oficina de Turismo ATA y el Departamento de Cultura se reunieran con diferentes comerciantes en la calle principal, llegaron a la decisión de venir con un nuevo evento de inauguración en nuestro centro de ciudad. Se trata de una denominada Fiesta en la Calle o Fiesta de Incaya, en donde, junto a un ambiente cultural con música típica, caja de orgel y bailes folclóricos, los cuales buscaron traer un ambiente a las diferentes plazas de la calle, tanto para locales como para visitantes. Este evento reunió no solo a visitantes, sino también a diferentes mandatarios, quienes estuvieron allí presentes. Este evento resultó ser un éxito en donde nuestra calle principal contó con la presencia de cientos de personas que disfrutaron de una noche de compras combinada con un ambiente de Navidad. El Día de Acción de Gracias es algo así como el día que marca el pistoletazo de salida a la Navidad en los Estados Unidos. De hecho, el gran día comercial es justo al día siguiente, conocido como Black Friday. Así lo celebró el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Día de Acción de Gracias teñido de blanco en Estados Unidos. Un fuerte temporal de lluvia y nieve, principalmente en la costa este del país, complica la que es una de las celebraciones estadounidenses más tradicionales. En el que es el día de mayor tráfico aéreo del año, más de 1.000 vuelos han sido cancelados y 5.000 han sufrido retrasos por las malas condiciones climatológicas. A ello se unen los problemas en los desplazamientos por carretera. Sin embargo, el temporal no ha restado un ápice al ánimo festivo de los estadounidenses, cuyo presidente, Barack Obama, ha seguido una vez más al pie de la letra la tradición. Participó con su familia en la entrega de comida en un centro de Washington dedicado a la ayuda a los más necesitados y posteriormente cumplió con otra postal habitual de esta fecha. Haciendo uso de sus poderes ejecutivos, indultó a 2 pavos, Mac y Cheese, que pasarán el resto de sus días en una granja en lugar de formar parte del banquete de la Casa Blanca. El proyecto de ley orgánica de bienestar animal LOBA se difunde en la Asamblea del Ecuador para el pleno conocimiento de los derechos de los no reconocidos a los animales. Se explica que actos como la exhibición de animales en las tiendas se prohibirán de ser aprobado el documento. Esto preocupa a quienes viven de este tipo de negocios. Juan Pablo Murillo ayuda en la rehabilitación física de esta perrita, llamada Vida. Es su cuidador desde hace 4 meses, cuando sus dueños la lanzaron desde un 4º piso al pavimento. La caída la dejó parapléjica. La recuperación de ella comenzó cuando ya pudo mover el cuello, de los movimientos del cuello comenzamos a trabajar con las patitas adelante. De ahí podía pararse en las patitas adelante, obviamente, nada más durante 5 minutos. Con paciencia y amor, Vida podrá volver a caminar. Maltratos como estos se penalizan con servicio comunitario en el Código Integral Penal. Pero el proyecto de ley orgánica de bienestar animal, LOBA, plantea sanciones de hasta $3.400. Además, la prohibición de volver a adquirir mascotas para quienes cometan este tipo de actos crueles. Pedro Bermeo es vocero del proyecto de ley. No es que solo beneficia a los animales, sino también nos beneficia a nosotros. Porque la violencia es violencia, sin importar a quién sea la víctima. Si nosotros somos capaces de maltratar a un animal, muy probablemente también lo hagamos con un ser humano. El proyecto LOBA plantea otros cambios, como eliminar la vivisección en escuelas y colegios, y en las universidades se realizaría solo cuando no haya otras alternativas, y la exhibición en vitrinas de mascotas que están en venta. Esto preocupa a quienes viven del comercio de animales domésticos. Leonardo Aro es vocero de una asociación y dice que no han sido tomados en cuenta. Nosotros queremos que se nos incluya en la elaboración de alternativas técnicas con conocimiento, porque vemos personas que tienen más de 30, 35 años en este negocio y que saben mucho más que estas personas que elaboraron esta ley. El proyecto además plantea que los municipios realicen censos de perros y gatos para tener bajo control la sobrepoblación en las calles.
Actualmente Loba se socializa en la Asamblea Nacional con otros colectivos que esperan que el documento entre a debate. En Medellín encontramos a un atleta paralímpico especialista en el lanzamiento de disco. Se trata de Mauricio Valencia, quien se convierte desde ya en una de las promesas de esta modalidad en futuras competencias del ciclo paralímpico. Mauricio Valencia es un hombre imponente. Sus brazos reflejan la fuerza que en las piernas pareciera flaquear. Bueno, primariamente me considero un guerrero, me gusta ganar. Me gusta esforzarme para ganar y siempre darlo todo al máximo. Con biotipo perfecto para convertirse en el mejor lanzador de disco paralímpico del continente y al quinto a nivel mundial. Realmente te transformas a la hora de lanzar, la actitud a la hora de lanzar es muy importante. Esto viene con las ganas de lanzar y las ganas de triunfar sencillamente. Pese a la lesión que le causó al nacer, la falta de oxígeno en el cerebro, se considera un hombre de acero como su superhéroe favorito. Salvar el mundo con un lanzamiento sería genial. Este es Super Mauricio. Con fuerza y honor registró 33 metros 63 centímetros como nueva marca del continente americano, convirtiéndose en héroe del Open Internacional de Atletismo Paralímpico. Durante 5 días, a partir de hoy, delegaciones de 10 departamentos colombianos competirán en los Juegos del Amazo-Orinoquía. Leticia será la sede de estos Juegos entre comunidades indígenas. La parte colombiana de la séptima maravilla natural del mundo acogerá la 5ª versión de los Juegos de la Amazo-Orinoquía. Allí vamos a tener delegaciones del Caquetá, de Meta, de Casanare, de Guaviare, de Baupés, del Guainía. Un espacio para los deportes tradicionales, pero también para las disciplinas autóctonas. De las comunidades indígenas, como el canotaje, como el tiro con arco y flecha, como la cerbatana. La maratón ecológica será una de las competencias más atractivas. Se hace un tramo por una vía pavimentada en cicla, después el competidor entra a la selva virgen, trota alrededor de unas 2 horas y va a desenfocar al río Amazonas. Allí hace el resto de la competencia en canotaje y llega a Leticia. 1.200 deportistas competirán durante 5 días en Leticia para ser los mejores del Amazonas y la Orinoquía. Y seguimos con noticias deportivas porque el equipo antioqueño nacional derrotó a Sao Paulo desde cobros desde el punto penal y clasificó a la final de la Sudamericana. Revivamos estos penaltis de infarto para los paisas. La tensión enmudeció a los hinchas en los primeros minutos. Las palmas y uno que otro manoteo alcanzaban a hablar por ellos. Demasiado. Ay María, le mando todas mis energías al verde. Mi verde es lo mejor. Pasaron el trago amargo del gol en contra y luego alentaron para que los nervios no se los comiera. Tiene el corazón. Patitándome a 100. Ya imagínense. Y bien apestado que está. La cruz a la que se encomendaron resultó más que milagrosa, redentora en el arco de Armani y cada cobro desde los 12 pasos finalizó en alegría. ¡Súper, súper! ¡Que viva el verde! Ahora como finalistas exigen a un candidato rival en especial. Con River, porque al verde le gustan los equipos duros. Fiesta verdolaga en las calles de Medellín, que desde ya se preparan para la disputa del título sudamericano. ¿Y usted se imagina comer con los ojos cerrados? Pues así se realizó en Quito una cena organizada por la Asociación de Damas Diplomáticas en Ecuador. Invitados a la cena vivieron una experiencia diferente al tener que comer a ciegas. Vestidos de gala llegaron decenas de personas al Centro de Convenciones Eugenio Espejo en Quito para vivir una experiencia diferente, cenar a ciegas. El evento fue organizado por la Asociación de Damas Diplomáticas del Ecuador. Su presidenta Marta Álvarez nos cuenta el porqué de esta reunión. La idea es justamente de hacer una cena a ciegas para ponernos en un momento o en un lugar en la situación de qué pasaría si nosotros perdiéramos la vista. La idea es despertar todo lo que son las sensaciones, sentimientos. En este momento todos están comiendo con los ojos vendados. Nos vamos a acercar para preguntar qué tal la experiencia. Te genera ansiedad.
¿Puede comer o no? ¿Qué tan fácil o difícil? No, yo pude comer, sí. Raro, ¿no? Pero hay que acostumbrarse a la oscuridad. Experiencia maravillosa. Los invitamos a todos a pensar en las personas que tienen esta limitación en sus vidas. Una iniciativa que nos lleva a reflexionar y a valorar el día a día de quienes son no videntes. Y los fondos recaudados irán destinados al proyecto Visión Esperanza. Y cerramos nuestra emisión con esta noticia curiosa. José Pepe Mujica, que prácticamente está despidiéndose de la presidencia de Uruguay, volvió a protagonizar un inesperado acto frente a los medios de comunicación, pero no fue una crítica a otro presidente o su malestar por ciertos organismos, sino una divertida respuesta que dio a un hombre que le pidió dinero en la calle. Veamos su reacción. Dejar la moneda para comer algo, Pepe. Sí, pero si me lloras, no. No lloro, Pepe. Ah, bueno. Sí, Ay, me piga. Vení acá, vení acá. Dale, ayúdale vos. Una moneda suya, Pepe. Mirá, hermano, moneda no tengo, pero no llorés, carajo. Anda. Vamos arriba. Quiero que sea presidente toda la vida. No, sos loco. No. Bueno, pasa el sombrero. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Buenas noches. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.